Hoi, gaur goizean gobernu batzordea izan dugu, ohikoa den bezala, eta hemen azaltzera nator, zeintzuk diran bertan jorratu eta onartu ditugun gai nagusiak. Lehenengoa izango ditzateke, aurretik ere iragarria zegoen neurri bat, eta da, hiriko bisitak gidatuen taldeen arautzea. 25 pertsonez osatutako taldeak izatera mugatuaz. Gaurkoan, onartu dugu espazio publikoaren ordenantzan muga hau ezartzea, eta horrek beharrezko egiten du, hain zuzen ere, jarduera hau ematen denean komunikatzea. Ez da baimenpean dagoen jarduera bat, baino bai komunikatzeko bete beharra izango duena. Udalari dagokio zalantzari gabe, hirian bizikaditatea eta bizikidetza bermatzea, eta neurri hau, edo neurri honek hori bilatzen du, hain zuzen ere. Hemendik aurrera, beraz, hiriko bide publikoan bisita gidatuak egin nahi dituenak, esan dudan bezala, erantzukizunezko adierazpena egin beharko dute, eta hau modu erresean egiteko aukera badiatuko dugu, online egina izango da, eta esan dudan bezala, adierazpen horretan konpromisoa hartu beharko dute dauden baldintzak beteko dituzte da. Eta horien artean bat, da, hain zuzen ere, 25 pertsona baino gehiagoko taldeak ez direla izango. Horre da, besteak beste, jakingo dugu, jarduera honek zein mugimendu duen gure hirian, eta askoz ere diagnostiko egokiagoa egina izango dugu. Eta urte bukaeran gure asmoa izango ditzateke hau izan da, hartu behar diran neurri gehigarriak hartzen joatea. Beste ordenantzaren bat aldatu beharko balitz, hori egina izatea, baino ja datu zehatzak izan da. Orain hartzen dugun neurri honek beste urrats bat ematen du, aurretik ere hartu gendun beste neurri batekin helburu berdinarekin, hain zuzen ere megafoniak debekatzea horredako taldeetan, batez ere hiritarrei eragozpenak ez sortzearren. Decía que la primera cuestión aprobada hoy en Junta de Gobierno local es la regulación que limitará a 25 personas los grupos de visitas guiadas en la ciudad. Lo que hemos hecho es la inclusión o incluir esta actividad dentro de la ordenanza de espacio público y entonces, establecemos unas condiciones para la ocupación del espacio público en este tipo de actividades que son las visitas guiadas. No es que vayan a requerir de una autorización, pero sí que va a ser obligatorio que comuniquen el desarrollo de esta actividad. Lo podrán hacer de forma telemática y sencilla y aceptando una serie de condiciones que son las que contempla este tipo de actividad, y entre ellas está la de que los grupos no sean superiores a 25 personas. El objetivo de esta modificación, de esta regulación, pues no es otro que el de garantizar la calidad de vida de los y las ciudadanos y ciudadanas donostiarras y minimizar las molestias que esta actividad pueda ocasionar en la ciudad. Es un paso más, después de que también limitamos o prohibimos la utilización de megafonías en este tipo de actividades para que no se generaran esas molestias, y es nuestra intención, con esta modificación de la regulación y haciendo obligatorio que comuniquen el que se van a desarrollar estas visitas guiadas, recabar información para conocer bien cuál es el peso y el funcionamiento de este tipo de visitas guiadas, y a fin de año nuestra intención es hacer una evaluación, después de tener ya la radiografía o la fotografía de esta actividad, y adoptar las medidas que estimemos que sean oportunas para seguir mejorando lo que es el funcionamiento de este tipo de actividades y que tengan la menor repercusión negativa posible sobre la calidad de vida de los y las donostiarras. Hori beraz, lehenengoa. Bigarrena, izango ditzateke horixeren fatxadari dagokiona, ari gera aldamarkadean dagoen eraikinari buruz, ikusten dezute edo ikusten da, benetan ez dagoela egoera honean, asko sufritzen duen eraikina da, haren harrizko eraikin bat da, eta itsasotik oso gertu dago, eta gainera itsasoak hor jo egiten du,
eta fatxada horrek arazo asko ematen ditu, area erortzen dadako, baina baita ere zati handiagoak. Hori da eta gaurkoan danen kontratazioa atera dugu, hain zuzen ere fatxada hori konpontzeko aurrekontuaz 356.187 eurokoa izango da eta egikaritze epea 6 hilabetekoa. Decía que la siguiente cuestión es relativa a la ikastola Orixe en su edificio de Zuloaga, de la calle Aldamar. Es un edificio de arenisca, protegido, en una ubicación pues bastante complicada para ser un edificio de arenisca, porque sufre muchísimo lo que es la salinidad de ese punto de la ciudad, con impacto de mar bastante cercano, y como podéis comprobar, pues la fachada está en bastante mal estado. Se desprende arena y en algunos casos incluso alguna pieza más grande. Y esto obliga a su restauración, para lo cual hemos sacado hoy o hemos aprobado el expediente de contratación de estas obras con un presupuesto de 376.187 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Hurrengo gaia izango ditzateke Euskadiko ONG-en koordinakundearen aldeko dirulaguntza, hain zuzen ere 14.150 euroko dirulaguntza bideratu dugu erakunde honetara, eta hau, udadaren 2024-2026 dirulaguntzen plan estrategikoaren barruan kokatzen da. La siguiente cuestión, como decía, es la concesión de una subvención a la coordinadora de ONGDs de Euskadi por importe de 34.150 euros, y esta subvención se enmarca dentro de lo que es el plan de subvenciones 2024-2026. Eta azken gaia izango ditzateke, edo azken aurrekoa, hobeto esan da, izango ditzateke La Caixa Fundazioarekin sinatutako hitzarmena. Hitzarmen honen helburua, lankidetza hitzarmena dena berez adinekoentzako programak garatzea izango ditzateke, eta esparru ezberdinetan garatuko dira lan hauek. Alde batetik osasun fisikoaren mantentzea eta euskortasunaren prebentzioa, garapen pertsonala sustatzea, gaitasun digitalak hobetzea, gizarte partaidetza eta voluntariotza, eta azkenik sormena eta gogoeta. Hitzarmen honek, lan hitzarmen honek ez dauka udadarentzat kosturik, eta Caixa Fundazioak bai diruz laguntzen duela hau dena aurrera eramatea. Decía que la última cuestión es la firma de un convenio con la Fundación Caixa para el desarrollo de programas dirigidos a personas mayores, concretamente en 5 ámbitos: mantenimiento de salud física y prevención de la fragilidad, fomento del desarrollo personal, mejora de las competencias digitales de las personas mayores, participación social y voluntariado, y creatividad y reflexión. Este convenio de colaboración entre la Fundación Caixa y el Ayuntamiento de Donostia no tiene coste económico para el Ayuntamiento y es una aportación en realidad de la propia Fundación Caixa para poder desarrollar todas estas actividades, lo cual pues creo que corresponde agradecer. Eta hauek Gobernu Batzordeko gaiak, baina hortik aurrera ere beste berri bat eman nahiko nizueke, harriduraz hartu dugun berri bat, eta azken aldi hontan, hiri hontan dagoen jarrera batekin bat egiten duena. Hau da, danari kontra egitearena, eta benetan udargaitza egiten zaigu. Gaurkoan, udadetxeko zuzendaritza juridikoari eskatu diogu, hain zuzen ere, igara eta ilarraberri eremuen garapenaren aurka jarri den edegiteari aurre egitea, defentsa juridikoa udadak aurrera eraman dezan. Guztiok jakin dezagun zertaz hitz egiten ari garen, hitz egiten ari gera garapen urbanistikoetaz, etxe bizitzak egiteko garapen urbanistikoetaz. Hain zuzen ere, igarako kasuan, Diario Baskoren egoitza zegoen gune horretan, 252 etxe bizitza eraikitzea dago aurre ikusia, eta horietatik 140 babes ofizialekoak izango dira. 102. Ilarraren kasuan, 262 etxe bizitza eraikitzea aurre ikusten da, eta horien erdia, hau da, 131 babes ofizialeko etxe bizitzak izango dira.
Bi operazioen artean, udada, Donostia etxegintzaren bitartez, 18 milioi euroko inbertsioa egitea aurre ikusten du. Esan dizuedan bezala, honek edegite bat, edo hauen aurrean edegite bat tarteratu da, eta erabaki dugu, noski, edegite honi aurre egitea. Niretzako benetan larria den gaia da hau, edegite baten aurrean gaudedako, hain beharrezkoa den etxe bizitza garapena gelditzea bilatzen duen edegite baten aurrean, eta zein da gure harridura, edegitea tarteratzen duen persona Rosa García dela jakitea. Hain zuzen ere, Stop Desahucioseko burua dena. Benetan ikaragarria iruditzen zaigu. Alde batetik, etengabeko salaketa egiten ari da emergentzia habitazionalean gaudedako, eta gero, hiriak udadak egoera honi aurre egin nahi dionean, edegiteak tarteratzen dira. Hau ez dago inondik inora ulertzerik. Estrategia maltzur batetan kokatuta ezpadin badago, beste da oso zaila dedako ulertzea. Danari ezetz esatearen estrategia honetan, edanti todo. Eta hau niretzako da benetan jarrera horren adierazgarri. Guk aurrera egitea garbi daukagu, guk badakigu zein dan aurrera eraman nahi dugun hiriaren eredua, eta horretan buru bedarri arituko gera. Ez dakit zer nahi duten eredu horik zalantzan jartzen dutenek, baina horrelako jokabideekin demostratzen dutena da guztiaren aurka jartzearen eredua, deda eredu hori. Decía que quería dar cuenta de una cuestión que como gobierno municipal nos parece especialmente grave. Por mi parte, yo he encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Sebastián la defensa ante un recurso que ha sido interpuesto contra desarrollos urbanísticos en esta ciudad, concretamente referidos a dos ámbitos. Uno, el ámbito de Igara, donde estaba la antigua sede del Diario Vasco, en el que está prevista la construcción de 252 viviendas, de las cuales el 40% son protegidas, y el ámbito de Hierra, donde se prevé la construcción de 262 viviendas, de las cuales la mitad, 131, son protegidas. Bueno, pues como les he indicado, este ayuntamiento, desde luego, se personará ante el tribunal para defender su actuación administrativa y urbanística en estos dos ámbitos. Pero más allá de esta cuestión, quiero poner de relieve la gravedad de un asunto que de verdad es difícil de comprender. Porque quien interpone el recurso es Rosa García Pérez, que como todos ustedes conocerán, es la portavoz de la plataforma Stop Desahucios. Y es muy difícil de entender este tipo de comportamientos, salvo que uno llegue a la conclusión de que en esta ciudad, por otros motivos, hay quienes se oponen absolutamente a todo. Es muy difícil de entender que en una situación que se dice que es de emergencia habitacional, precisamente se intente torpedear una operación o dos operaciones que tratan de dar respuesta a esa situación de emergencia habitacional. No se puede estar diciendo una cosa y después paralizando los proyectos y los desarrollos que este ayuntamiento tiene previstos para dar respuesta a esa situación. Creo que ya basta, porque nos encontramos en demasiadas ocasiones con palos en la rueda, con actuaciones de este tipo que intentan paralizar todos los proyectos que tiene esta ciudad. Esa es una actitud que yo creo que es absolutamente destructiva. Este gobierno municipal tiene muy claro cuál es el modelo de ciudad que defiende y va a trabajar para llevar adelante ese modelo de ciudad, y desde luego lo hará a pesar de que haya tantas iniciativas que lo que buscan es únicamente torpedear la marcha de la propia ciudad y la actuación de este ayuntamiento. Da honekin, nire agerraldia bukatutzat emango nuke, eta galderarik baldin badezute, zuen esanetara naukazute. ¿Este recurso impide el inicio de estas promociones? No. Vamos a ver. Yo supongo que el recurso incluirá una solicitud para que se dicte un auto de suspensión cautelar. Entonces, si el juez dictaminara una suspensión cautelar, efectivamente paralizaría los procedimientos, pero no sabemos si el juez decidirá eso o no.
si no decidiera la paralización cautelar, seguirían adelante. Son promociones que estaban a punto de comenzar. Sí. Ven aquí. Hola, pues el proyecto está ya la modificación con la aprobación definitiva y estaríamos ahora ya en el proceso de aprobar el PAU y el proyecto de urbanización, que como es un ámbito muy pequeño tampoco tiene mucha incidencia porque la urbanización es muy pequeña, o sea que podría adelantarse mucho ya el comienzo de las obras. ¿Se podría dar una fecha de más o menos cuánto podrían, en unas semanas, meses? Bueno, yo creo semanas no, pero yo puedo entender que antes de final de año podrían empezar las obras. Sí, porque los dos también, la zona de Illarra, que es la que está al final del polígono, esa también la urbanización que tiene es muy limitada y las parcelas están ya prácticamente como para empezar a construir. ¿Cuándo se ha interpuesto el recurso? ¿Perdón? ¿Cuándo ¿El se ha recurso cuándo se ha interpuesto? interpuesto? Nada, se hace unos días que Hace unos nos lo han días, sí. comunicado y ahora lo que nos han comunicado es la interposición del recurso para que mandemos toda la información al expediente al juzgado. Y nos preguntan también por los motivos que esgrime Rosa García para presentar este recurso. Pues los motivos no lo sabemos porque lo único que tenemos constancia en este momento es la interposición del contencioso y más tarde ya nos enviarán lo que es la demanda y entonces podremos saber, pero de momento no sabemos. El recurso está a nombre de Rosa García de Stop Desahucios. Sí, de No, Rosa García. Etxebizitzekin lotuta, eta apoari lotuta ere bai, pasaren astean jakin genuen berez zirriborro jasotzen du Antondegin etxebizitzak ez egiteko aukera, nekazal eremu izendatzeko aukera. Udal gobernuen iritzia eta asmoa hori izango da, alegia leku hori desklasifikatuta geratu eta nekazal eremu geratzea? Bai, hori aspalditik adierazi genuen, arrazoi ezberdinegatik, ez? Alde batetik eredu gisa, horredako garapen bat egitea, nolabait isolatuta gelditzen dena, hiriaren beste lekuetatik ez da oso gomendagarria, baino gero baita ere gertatzen da, eta hori nekanek ni baino hobeto daki, Donostiak daukan etxe bizitzak eraikitzeko ahalmena kopuruari dagokionez mugatua dagoela lurralde planeamentuen arabera. Eta guk erabili dugu bertan aurre ikusten zen zenbaki hori beste gune batzuk garatzeko. Beraz, hoiek egingo bagenitu, berez egin ditzazkegun etxeen kopurua gainditu egingo genuke. Eta lurralde planeamentua ez genduke beteko. Ordan, urte hauetan zehar, erabili dugu hor genduen hori beste garapen batzuetara eramateko. Eta aipatu moduan, nekazal eremu gisa soilik geratuko litzateke eta surf parkea kanpora. Ez da hor joango. Bai. Quería saber, en función de lo que ha ocurrido otras veces con este tipo de recursos, ¿creéis que es posible que el juez adopte esta medida cautelar de paralizar unas promociones? Cuando uno entra por el juzgado, pues esto es como echar una moneda de aire. O sea, yo no sé lo que puede hacer el juez. Es verdad que las últimas juntas de gobierno, en el caso, no tiene nada que ver, pero en el caso del contencioso que tenemos con la recuperación o la resolución de la concesión del mercado de la brecha, pues llevamos 2 resoluciones encadenadas a favor del ayuntamiento denegando la adopción de medidas cautelares que pide el concesionario. Bueno, pues veremos a ver, ¿no? O sea, pero no lo sé. O sea, yo no sé lo que puede llegar a determinar un juez. En relación a este asunto, ¿tenéis alguna noticia de la COJUE? ¿Cómo está el expediente de la brecha para finalizar? No, todavía no ha llegado el dictamen. Estamos a la espera. Aprobetxatu ziren nekane dagoela, astinene, desjabetza aipatzen da, noizko horre ikusten da, zeren bairudi soluzio bakarra izango dela. Nik atzo esan nuena da, espedientea nahiko konplexua da, eta, igualera bat izan daitekela hori udaletxeak eskuratzeko, desjabetza espedientea hastea, eta orduan gutxostenak egiten ari gea, begiratzen ari gea espedientea nola dagoen irigintzan, ea posible dugun desjabetza hori printzipioz martxan jartzea.
Sí, el tema de Astiñén es un tema muy complejo porque ha habido diversos cambios de titularidad, es complicado ejecutar la orden de ejecución, con lo cual bueno, pues el planteamiento puede ser por parte del Ayuntamiento empezar un expediente de expropiación, para lo cual ya hemos pedido los informes necesarios en urbanismo. Hablaremos también con Secretaría Jurídica del Ayuntamiento a ver si es posible comenzar la vía, y si es así, pues yo creo que sería una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Porque siempre hemos querido recuperar el caserío Astiñene, que ya también está protegido, y darle lo que se merece, que es la reconstrucción del mismo, ¿no? Yo tengo dos. A ver. No, pregunta desde Onda Vasca en relación a los grupos turísticos, porque bueno, que tenían una duda relacionada con, en un principio se dijo que se iba a poner en marcha la regulación a partir del 10 de abril, pero entienden que hay un retraso y por lo tanto la novedad de hoy es que hubo un retraso, pero que ya por fin se puede poner en marcha. Correcto, no tengo que añadir nada más, has contestado perfectamente. Pueden utilizar mi corte, entonces. Eta horri buruz ere beste gauza bat, Onda Zerotik, nola izango da turista taldeen inguruko erantzukizunezko adierazpena egiteko prozesua, hau da, webgunetik edo nondikan egin beharko dan, euskaraz eta gaztelaniaz. Bai, prozedura oso sinplea izango da, erresa, eta webgunetik egina izango da, bete beharko da formulario bat, eta bertan adierazi, Donostiak odako ekimenak garatzeko dituen baldintzak onartzen direla. Hori izango da. Eta hori telematikoki bidadia izango da. Decía que la comunicación de las visitas guiadas era sencilla, de forma telemática, rellenando un formulario y asumiendo el compromiso de que se conocen y se cumplen las condiciones que este tipo de actividad tiene en la ciudad de San Sebastián, que es una declaración responsable. Sí, la coordinadora Donostia Defendituza convocar una manifestación para este domingo que dice para rechazar la política urbanística del Ayuntamiento y proclamar un cambio de modelo de ciudad. No sé si fue lo que has contestado antes. Yo creo que se entiende bastante claro, ¿no? Yo llevo oyendo esto hace ya más de 2 años y lo que veo es un conglomerado de noes, de oposición a todos los proyectos que están en marcha en esta ciudad. Y además de lo más dispar, da igual si es el topo, el tren de alta velocidad, la incineradora, el GOE y ahora las casas de Igara y de Yarra. O sea, pero es todo no. Entonces, a mí cuando se me plantea la necesidad de un cambio de modelo en negativo, la primera pregunta que me surge es ¿y qué modelo proponéis? Porque el que estáis proponiendo hasta ahora es no a todo. Y nosotros, pues lo que proponemos es sí, que esta ciudad tiene que tener proyectos, que esta ciudad tiene que desarrollar proyectos, mejorar en transporte público, en investigación, en innovación, en gastronomía y en promoción de vivienda. Porque, como he dicho antes, si tenemos un problema de emergencia habitacional, que yo no voy a negar, porque no hay más que mirar cuál es el nivel de oferta que existe en esta ciudad para la adquisición o alquiler de viviendas, hombre, lo que no se puede hacer es, a primera de cambio, intentar reventar 2 operaciones que intentan precisamente dar respuesta a esa situación, ¿no? Para mí, esta forma de actuar lo que demuestra es lo que hay en el fondo de toda esta cuestión. Y es un intento de desgaste al gobierno municipal, clarísimamente. Porque esto, no voy a utilizar la expresión porque es demasiado explícita, pero es por fastidiar. Es que lo demás es muy difícil de entender. Sí, me gustaría añadir, si me permite, el Sí, sí. alcalde, en la cuestión del expediente que estamos hablando, que a mí me ha sorprendido, la verdad, porque es un tema en el que era una parcela terciaria en el que se iban a Que iba a ir construir un hotel. O sea, Fue todo. este ayuntamiento el que propuso hacer una modificación del plan general precisamente por la emergencia habitacional que sabemos todos que hay en Donosti, pues posibilitar la posibilidad de no hacer un hotel nuevo, sino que ejecutar, construir viviendas que son las que hacen falta y además con viviendas públicas como tiene que ser también en un 40%, y es la sorpresa de ver que también se va en contra de este expediente, ¿no? Con lo cual comparto totalmente las palabras del alcalde, ¿no? Yo creo que es por fastidiar, porque es verdad que donde había 0, porque hay gente que dirá solo el 40%, en suelo urbano es un 40% de vivienda protegida, pasamos del 0 al 40 y parece que tampoco la gente se queda contenta, ¿no? Y esto la verdad es que a mí, personalmente, como alcalde, pues duele, ¿no? Bueno, ¿listo? Eskerrik asko.